esta hora, Señor, queremos presentarte a Chris. Así es, Padre Celestial. Padre, es un muchacho que te ama, Señor. Amén. Es un muchacho que quiere servirte, Señor. Es un muchacho que quiere estar en tus caminos. Es un muchacho que se está preparando para la misión que tú le tienes preparada. Pero Satanás lo quiere arrebatar, Señor. Por eso yo te quiero suplicar, Señor, en esta hora, que donde Cristo esté en esta hora, junto a su familia, tu Espíritu Santo esté con él. Amén. Y que mi Dios, que tú lo protejas y le digas a Satanás que esa criatura no es de él, Así es, Señor. sino que bendito. te pertenece a ti, Señor. Amén. Rescátalo, sánalo, manténlo sano, Señor, y que los planes que tú tienes para glorificar tu nombre en su vida se lleven a cabo, Señor, mi Dios. Amén. Padre, te pido una bendición por todos los jóvenes de esta iglesia. Te pido una bendición, Señor, mi Dios, por aquellos que se van a graduar este año de high school, Itielito, por Jairo. Padre, en su camino, no sé quién más se va a graduar, pero Señor, en sus caminos, en estos momentos que se van a dedicar a ir al colegio, Padre, donde quiera que ellos vayan, protégelos, Señor. Amén. Y dale sabiduría. Gracias por la familia de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, también tú nos hables en esta hora. Así es, Padre Te lo Celestial. rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. El mensaje de esta semana se titula Moisés refleja la gloria de Dios. Y en esta semana, hermanos, así humildemente les digo de corazón, yo he escudriñado Su corazón. y no está bueno mi corazón. No está bueno. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 29 al 30. Éxodo 34, versículo 29 al 30. Moisés refleja la gloria de Dios. Ese es el tema de esta mañana. Dice la palabra de Dios así. Éxodo 34, 29 y 30. Dice lo siguiente. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Cuando una persona, hermanos, tiene la visión de Dios y vive para la misión de Dios, entonces esa persona refleja el carácter de Dios. Yo creo que con esto que ya acabo de decir, usted está diciendo, entonces, hermano, usted tiene razón. La Biblia estaba para usted. Lo que Dios le habló fue para usted. Dios tuvo esa gran experiencia con Dios. Moisés tuvo la visión de Dios. Moisés cumplió la misión de Dios y Moisés reflejó la gloria de Dios. Amén. Qué tremendo, hermanos queridos. El propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos, es que sus hijos reflejen su imagen. Por eso hizo al hombre ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Porque quiere que usted y yo reflejemos su imagen. Dios está empeñado ante todo el universo, hermanos, para que nosotros reflejemos su imagen. Ese es el propósito de Dios. Aunque Satanás diga que no, Dios dice, olvídate, Satanás, ellos lo van a lograr. Amén. Satanás te está diciendo, no, tú no puedes reflejar el carácter de Dios, tú no puedes reflejar la imagen de Dios, pero Dios le dice a Satanás, no. ¿Sabe por qué, Satanás? Porque Dios hizo un pago tan alto que no se puede entender. Dio a su hijo, no se puede entender, se convirtió en hombre, vino a pagar el pecado de nosotros, para que podamos ser salvos, para que podamos reflejar el carácter de Dios, y a eso se le llama el misterio de la piedad. ¿Se imagina usted a Dios? Mire, imagínese a Dios ahorita. ¿Cómo es Dios? Uno se imagina, ¿sí? ¿Cómo estará Dios? O sea,
Su mente no tiene capacidad para imaginarse cómo es el trono de Dios. Pero ahora, imagínese usted en este momento, hermano, a ese Dios crucificado, a ese Dios escupido, a ese Dios azotado, a ese Dios, con todo el respeto, Dios apestaba, hermanos. Ese Dios que dejó toda la gloria del trono para que usted y yo podamos reflejar su imagen. Su imagen. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Todas las cosas, hermano. Dios se comprometió en reflejar su imagen en los seres humanos. Y ese proyecto ahora en el 2023 sigue de la misma manera. No ha cambiado ese plan, no ha cambiado, hermanos. Todo el cielo se derramó en la persona de Jesús. Todo el cielo vio lo que Jesús estaba haciendo acá. Lucifer, ¿sabe qué pasó? Usted sabe que Lucifer iba al cielo. Lucifer dejó de visitar el cielo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, todo el universo se dio cuenta que Lucifer era un asesino y un mentiroso. Era un mentiroso y un asesino de Dios. Y entonces se le cerraron las puertas del cielo a Satanás. Y ahora, en esta mañana, en estos minutos que nos quedan, vamos a hablar de un personaje que reflejó la imagen de Dios. Yo he predicado varias veces, y muchas veces yo he predicado de Moisés, y es que no dejamos de aprender de Moisés. Yo tengo como 5 o 6 mensajes de Moisés, y no dejamos de aprender. Y en esta mañana, déjeme decirle a usted lo que vamos a aprender en esta mañana con el tiempo que tenemos. Tenemos 20 minutos. Y vamos a aprender primero la comunión de Moisés con Dios. Segundo, el rostro resplandeciente de Moisés. Tercero, Moisés, un hombre manso. Cuarto, Moisés, un hombre lleno del Espíritu. Vamos a ver la muerte de Moisés, la resurrección de Moisés y Moisés en el monte de la transfiguración. ¿Cómo? Moisés resucitó. Porque no, si usted no sabía, Moisés resucitó. Moisés es una figura del Antiguo Testamento, hermanos, que todos nosotros Moisés debería ser una figura de motivación para cada uno de nosotros. Para que nos inspire. Porque vamos a ver más adelante por qué razón Moisés nos inspira a nosotros. Mire, Moisés tenía una relación, una comunión íntima con Dios. Tan íntima era la comunión de Moisés con Dios que él hablaba personalmente con Dios. Hablaba personalmente con Dios. Dios le llamaba su amigo. Dios hablaba personalmente con él. ¿Será porque Moisés era uno de los favoritos? ¿Será porque Moisés era mejor que usted y yo? No, hermanos. Moisés no tenía nada de especial. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Moisés era un hombre que había frustrado los planes de Dios. Era un hombre derrotado, era un hombre fracasado, era un hombre frustrado. En el Salmo 90, Moisés escribe que la vida del hombre es de 70 años, el más fuerte de 80 años, y ahí le está diciendo a Dios que le ayude a contar los años. O sea, en otras palabras, Moisés le está diciendo: Señor, ya tengo 80 años, ya llévame. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Sin embargo, Dios miró a Moisés y dijo: ¿sabes, Moisés? Tú no sabes ni siquiera lo que te viene en este momento. Y así frustrado, derrotado, acabado, con ánimo decepcionado de la vida, Dios visitó a Moisés. Y ya anciano, Dios aceptó hacer la voluntad. Moisés aceptó hacer la voluntad de Dios. De 80 años. Yo pregunto, ¿hay edad específica para servir a Dios? 80 años, ya anciano, 80 años. En esa época,
en esa época las estadísticas, el nivel o los tiempos que el hombre podía vivir no eran más de 60 años, hermano. Por eso dice Moisés que eran 70 años los más robustos. 80. Y 80, pues 70 años y 80 los más robustos. O sea, ya era la hora de Moisés de morirse. Pero sin embargo, a esa hora, Dios lo llamó. ¿Hay alguien aquí de 80 años? 70. 70, hermano. O sea, todavía puede vivir ¿cuántos años más? 50 años más, porque Moisés descansó de 120. ¿Sí? ¿Verdad? Hermano, de 80 años Moisés fue a Egipto. De 80 años Moisés sacó al pueblo de Egipto. De 80 años atravesaron el Mar Rojo. De 80 años atravesaron el desierto. A los 80 años Moisés llevó al pueblo al monte. Y ya anciano Moisés seguía adelante. Adelante. Y mire, mientras más le servía Moisés a Dios, más fuerte se ponía. Amén. Es que estoy enfermo. Yo vi de eso. Hoy con mis hermanas y ¿verdad? Ya la artritis. Ya no. ¿Verdad? Hoy un descansito, ¿verdad? Que los jóvenes trabajen. Sí, es cierto. Hay que hacer a los jóvenes trabajar. Pero hermano, yo me imagino, pregunto si Moisés habrá tenido el 30 y los 80 años. Y de donde estaba en Madián, se fue nuevamente a Egipto a pelear con el faraón y sacó al pueblo. Entre más trabajaba Moisés, más fuerte se ponía, más lo bendecía Dios. Hermanos, vamos a Éxodo 33:11. Ahí no cierren sus Biblias, hermanos, porque vamos a usar la Biblia unas cuantas veces. Éxodo 33:11. Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahí vemos ya un personaje que vamos a ver más adelante. Luego vamos a Números, hermanos. Vamos a Números, capítulo 12 y versículo número 8. Números 12, versículo 8. Números 12, versículo 8 dice lo siguiente. Mire, aquí está, aquí Dios está hablando cuando se acuerda que María y su hermano quisieron hacer un complot contra Moisés. Aquí Dios le está diciendo a ellos, mire lo que le dice. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cuidado, hermanos, con hablar contra los siervos de Dios. Y yo no solo me refiero a los pastores, hermanos. Muchos decimos, no, el ungido de Dios. ¿Sabe? Usted es ungido de Dios. Estamos leyendo ahora en la lección, no sé si en la lección de escuela sabática, sí, en Apocalipsis, que Dios nos hace ¿qué? Reyes a nosotros. Y sacerdote. ¿Ah? Nos hace sacerdotes. Cuidado, hermanos. María, su hermana, su hermano, hablando cosas contra su propio hermano. Cuidado con eso, porque el Señor le fue y los reprendió, y todos sabemos la historia. Entonces, vemos nosotros que había una estrecha relación, una estrecha amistad entre Dios y Moisés, y no era la única persona con la cual Dios tenía una relación. Usted puede, entonces solo Moisés era el especial. No, hermanos. ¿Quieren saber otra persona con la cual Dios tenía una relación? Vaya conmigo al libro de Juan, al Nuevo Testamento. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 33. Juan 1, versículo 33. Dice lo siguiente. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí está hablando del joven Juan el Bautista. ¿Qué está diciendo? Dice el capítulo 3, versículo 3. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió, ¿quién lo envió a Juan el Bautista? ¿Quién lo envió? Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que Dios hablaba con Juan el Bautista. Dios no solamente se comunicaba con Moisés en el Antiguo Testamento, no solamente se comunicaba con los otros profetas, Dios se comunicaba con los profetas del Nuevo Testamento. Dios se comunica con usted y conmigo también a través de su santa palabra y su Espíritu Santo. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene exclusivos.